Caballeros, bienvenidos nuevamente a este histórico templo de San Juan Bautista, que como bien saben, ¿verdad? Estamos en la conmemoración de los 250 años de la construcción del templo actual. Apenas corrían 10 años de fundada nuestra ciudad de Mérida, hacia 1552, cuando una plaga de langostas asoló los campos yucatecos, comiéndose el maíz, comiéndose los cultivos, y la afligida población de aquel momento recurrió al auxilio divino para poder, digamos, salvar esta naciente ciudad. Sabemos, eligió un patrono y ese patrono resultó ser San Juan Bautista. Precisamente este es el origen de esa primitiva capilla, esa sencilla capilla que se construyó en ese entonces en las afueras completamente de la ciudad, y de ahí el correr de los siglos, ¿verdad?, hasta dar la construcción actual del siglo XVIII, y después un populoso barrio, uno de los barrios históricos de nuestra ciudad, ¿verdad?, que ha acompañado pues al desarrollo histórico de la misma durante más de 450 años. Y hoy hemos querido tener en esta serie de conmemoraciones precisamente a uno de los cronistas de la ciudad, uno de los personajes encargados de compilar la memoria reciente y también la memoria histórica de Mérida. Y en esta ocasión pues tenemos el gran privilegio de contar con la presencia del maestro Jorge Humberto Álvarez Rendón, cronista de Mérida. Él ha hecho toda una labor de recopilación de la memoria, de recopilación histórica, y nos va a dar hoy un recorrido por este barrio, emblemático barrio de San Juan de Mérida. Pues maestro, le agradecemos mucho a nombre de la Facultad de Ciencias Antropológicas y de la Arquidiócesis de Yucatán que haya aceptado esta invitación, y sin más preámbulo pido un aplauso para recibir al maestro Jorge. Antes que nada, agradezco la hospitalidad del señor capellán de esta iglesia, que festeja ya 2 siglos y medio de existencia, canónigo Juan Castro Lara. Cada vez que escucho la Sinfonía Júpiter, recuerdo sus clases de música en el Colegio Central. Asimismo, a los organizadores, particularmente al maestro Ángel Gutiérrez Romero, por tenerme en cuenta. Le envidio su claridad investigadora, pero no su afición a la corrida de toros. 2 vasos horchateros de gratitud para 2 sanjuanistas devotos del encanto que en este barrio logró subsistir por tanto tiempo. Los señores José Castro Morales y Luis Novelo Castro, aquí presentes, con cuyas amistosas charlas pude hacerme una idea más aceptable de esta comunidad. A todos los presentes, amigos, por la gentileza de tomarse la molestia de asistir esta noche. De manera especial a don Isidro Ávila Villasís, sin cuyas imágenes hubieran sido más pobres mis crónicas en el diario de Yucatán. Algún día, cuando llegue la hora, salvado entre las cenizas, enterrará mi corazón en algún rincón de mi jorada. Aquel es mi barrio, mi sitial entre el follaje, corredor donde la infancia doblegó sus esperanzas. Eso no tiene remedio. Pero hoy me han invitado por generosos senderos de amistad para hablar someramente
sobre el barrio en que nos encontramos. Meridano rumbo de arco limítrofe y pájaros dispersos, de pintoresco vecindario, fuente legendaria y próceres idealistas que bordaron anticipos de insurgencia. Por desgracia, en la actualidad, estos parajes requieren trabajo de barrendero, con segmentos descuidados y sucios. El diminuto comercio, con múltiples facetas, opera sin pulcritud alguna. Los borrachines tramitan libremente sus efusiones. Las camionetas para los pueblos señorean los cuatro costados del parque. Los vagos rivalizan con las palomas por los rinconcillos disponibles. A lo que hay que añadir la inmigración de las familias hacia norteños rumbos. Para otro cronista de la ciudad, Juan Francisco Peón Ancona, hubiera sido esta la ocasión de abrir las alas para irse en el ventarrón de las remembranzas y hacer con ellas un mediodía de prosa recuperativa de usos y costumbres. Sus tías Peón y sus 12 nanas habrían proporcionado una cesta repleta de sabrosos chismes. Pero no lo quiso así el reloj de una enfermedad que nos apena. San Juan y su plaza, con el bronce del patricio incapaz de una sonrisa, con sus farmacias que por las noches se volvían cónclave de ingenios y chismosos, sus populares salas de baile, hervidero de ritmos, y esas calles aledañas donde se quema poco a poco el misterio de leyendas coloniales. Barrio Sereno, con su placa señaladora del camino real hacia Campeche, y esa bella iglesia hermana de la Candelaria que mandara erigir con su peculio don Manuel Núñez de Matos, con hermosísimo retablo donde mis abuelos maternos contrajeron nupcias la mañana del 2 de febrero de 1909. San Juan, con su iglesia de 250 años, que antes fuese eremita, erigida por una población amedrentada y abierta a la esperanza, espacio eclesiástico que ha sido fuente y arraigo de aconteceres vitales para el resto de la urbe meridana. De rapaz me traían cada 3 meses a estos rumbos de San Juan, únicamente para visitar a un tío abuelo, el médico cirujano don José Catarino Rendón Romero, ante cuya severa estampa me imaginaba estar en presencia de mi abuelo Juan, a quien no tuve la dicha de tratar. Don Catarino me obsequiaba una paleta de chocolate y me acariciaba el pelo. No me dedicaba una palabra. Su disponibilidad afectiva tenía límites. Estaba convencido, y a lo mejor con razón, que generaciones tan distantes como las nuestras debían comunicarse tan solo ocasionalmente, con señales de insinuado afecto. Lo contrario podría ser, acaso, extremado y vulgar. Imagínense cómo sería ahora que los niños parecen pegados a sus celulares con cemento duco. Don Catarino platicaba con mi abuela Fina de sus mutuos intereses y recuerdos, vínculos familiares y sociales, certificaciones de su propio mundo, que ella había vendido la casa del reparto, que la tía Esther seguía trabajando en los Estados Unidos, que Alberto no terminaba de divorciarse de Berta Rincón, que cómo estaban ya de caras las chinas y las cajetas. Yo escuchaba no precisamente sus palabras, sino el rumor de las sílabas, ese como ronronear sin prisas que distinguía los fonemas de aquellas gentes
nacidas y educadas en el siglo XIX. Un habla medida, pausada, al amparo de clásicas normas que provenían de una prolongada tradición que los jóvenes de hoy consideran, si acaso, pintoresca. Pero mejor vayamos hacia nuestro punto. A partir de su cuadro central, perfectamente trazado, el núcleo original de Mérida fue creciendo muy lentamente desde su establecimiento oficial. 3 siglos la urbe fue una niña indecisa, con desarrollos ocasionales. Con decirles que mi barrio de La Mejorada solo comenzó a poblarse en la 4ª década del siglo XIX, mientras aguardaban su convento franciscano de 1640 y sus 2 arcos limítrofes como puntos extremos. Otro ejemplo, a finales del siglo XVIII, en el lugar donde dieron muerte a don Lucas de Gálvez, a 70 metros de la Plaza Mayor, en la 61, casi al llegar a la 58, había solar con altas hierbas en la que se escondió el homicida. Desde el instante de su nerviosa fundación, la Mérida de los Montejo tenía 2 protectores celestes, San Ildefonso de Toledo y San Esteban, a cuya intercesión se habían encomendado las clases dominantes como protección sobrenatural. Aparte los cañones contra ataques de indígenas salvajes. Ambos santos tenían fiestas muy concurridas y sus efigies se veían siempre rodeadas de flores. Ahora bien, apenas a los 12 años del acto fundacional, la ciudad y una amplia sección de los campos yucatecos recibieron, pues por la culpa de quién sabe cuántos anónimos pecados, el mordisco de una de aquellas plagas que habían caído sobre la monumental Egipto cuando quiso impedir el éxodo hebreo hacia las tierras prometidas de Abraham y su vasta descendencia. Mangas y mangas de langostas hicieron perder la serenidad del alma a los encomenderos, cuyas granjas y sembradíos quedaban arrasados con el perpetuo masticar de los insectos que avanzaban con minuciosa estela de destrucción. Toda la estructura semifeudal estuvo amenazada. Las fuentes de aprovisionamiento parecían condenadas. Reinaría el hambre en estas tierras ganadas con tanto esfuerzo. ¿De dónde habría de traer el maíz y otros cereales que apenas se estaban aclimatando? Los vecinos elevaron su inventario de males a los cielos en busca de socorro. Las autoridades civiles, militares y religiosas se reúnen para seleccionar un nuevo protector, un bienaventurado que pudiese alejar la voraz plaga y devolverle la paz a los arrogantes súbditos de su majestad, don Felipe II. Detallan las crónicas que después de escrutinios y sorteos, apasionamientos y rogativas, se seleccionó al que parecía el más idóneo para la encomienda, aquel desasiado predicador ambulante de Idumea que vivía en la monotonía del desierto y solo se alimentaba, se escucha bien, de miel de abejas silvestres y langostas, cuantas langostas pudiese encontrar a su paso. No lo digo yo, sino los evangelios sinópticos. Aquel que bautizara a Jesús en las aguas del Jordán, el mismo que saltó en la placenta de Santa Isabel cuando sintió cerca a la Virgen María
con el fruto de su propio vientre. El profeta Esenio, que era la tortura del semirrey Herodes Antipas, y andaba por ahí advirtiendo males y maldiciendo infieles. San Juan Bautista, a un lado del camino al puerto de San Francisco de Campeche, como quien iba al sur, se mandó limpiar a punta de machete una parte del monte para formar un descampado y ahí levantar una ermita humilde de madera y guano para que se hiciesen rogativas al precursor de Cristo. Ermita que se fue mejorando con el pasar de los años, sobre todo cuando los despiadados insectos regresaron en 1618 y fue preciso reavivar la fe de los vecinos. Luciendo esa sonrisa fatigada con que lo atrapan los pintores renacentistas, el huraño Anacoreta auxilió a los yucatecos, supongo que como una forma de contribuir a la evangelización de estas tierras por los determinados y hazañosos hermanos de Asís. Su ayuda se recompensaba con muestras de piedad externa. Cada año, en el día de su festividad, pueblo y autoridades venían desde catedral en procesión con toda la gala y la alegría que son de imaginar. Para los 250 años se repetirá esa procesión. En 1769, fines del siglo XVIII, en la cauda ereccional que caracterizó los últimos decenios del siglo XVIII, la bolsa generosa de Agustín Francisco de Chan, deán del catedralicio, decidió darle a la ermita capilla una mejor jerarquía, en vista de lo cual se realizaron grandes trabajos de ampliación hasta lograr la base del edificio actual. Aquí la tenemos, una sola nave que se estrecha al llegar al altar, techumbre con rollizos, sólidas paredes, detalles cuidadosos, aunque cautos, del último barroco de Indias. Parece ser que la sacristía, con su hermosa arquería exterior de arabesco estilo, sería el último vestigio de la construcción anterior. El día de Juan Bautista de 1770, los trabajos quedaron finalizados, aparentemente en un tiempo asombroso por lo breve. En mayo de 1772, estando todavía recientes las obras de ampliación de este templo, contrajeron aquí matrimonio don Agustín Velázquez Nobel, terrateniente de Yaxcabá, y doña María Alvarado y Zapata, vecina de esta ciudad. Nada de singular tendría esta unión si no fuera porque uno de sus hijos fue Vicente María, quien seguiría la carrera eclesiástica y una vez ordenado de presbítero, por una de esas ocurrencias del azar, sería ubicado como capellán entre estas venerables paredes en el año de 1800. Sería este cura quien, más o menos entre 1805 y 1808, sostendría a unos pocos metros de donde nos hallamos en la sacristía unas charlas de análisis humanístico con un grupo de jóvenes avanzados para su época, llenos de dudas y esperanzas de tipo político y cuya formación intelectual había tenido lugar en el Colegio de San Ildefonso, donde lograron la buena fortuna de escuchar como maestro de filosofía a Pablo Moreno Triay, habituado a los pensadores de la llamada Ilustración, como serían Voltaire, Diderot, Montesquieu. El padre Velázquez, en la biblioteca del desaparecido convento de San Francisco,
habían leído con avidez las ardientes líneas de Bartolomé de las Casas, que lo dejaron herido y preocupado por el lastimoso trato que se le diera a los nativos, sobre todo en cuestiones de educación y lazos laborales. Con el universo progresista de la Revolución Francesa en sus mentes, aquel grupo al que hoy se llama sanjuanistas discutía la necesidad de educar al pueblo a través de la lectura, de comprometer a las nuevas generaciones en la lenta pero ya indetenible lucha por la adquisición de derechos políticos, para no soportar más aquella frase dicha en una ocasión por un funcionario hispánico: ustedes nacieron para ser súbditos y obedecer. En charlas previas y mejor fundamentadas, tengo entendido que ya se comentó la relación de este grupo con los trabajos constitucionales llevados a cabo por aquella Junta de Cádiz, cuyas decisiones tanto influyeron en la demolición del absolutismo y el proceso de consumación de la independencia nacional. Vayan sus nombres para honrar aquella su aventura: Lorenzo de Zavala y Sáenz, Rafael Aguayo, Fernando Valle, José Matías Quintana, Francisco Carvajal, Manuel García Sosa, Manuel Jiménez Solís. En los alrededores del templo se fueron levantando inmuebles y llegaron vecinos, en dos etapas de desarrollo. Primero entre 1821 y 1880, y después entre 1900 y 1930, el barrio de San Juan se pobló de familias prestigiadas, sobre todo en el campo de las profesiones liberales y artistas de la música y las letras, así como comerciantes. Enumeremos algunos de los principales. En la primera etapa, Agustín Vadillo Cicero, Cirilo Vaqueiro Breve, Benito Ruz y Ruz, Delfina Vimensa Vilo de Castro, licenciado Alonso Cámara y Cámara, doctor José Castro López, doctor José Vales Castillo, señorita Mercedes Urselay, Manuel Casares Escobedo. En la segunda, recordemos como vecinos a los Ávila Urrutia, Casares Vaqueiro, Rendón Peón, Castellanos Pérez, Cámara Solís, Cámara Chan, Casares Martínez de Redondo, Noveno Carbonell, Castro Morales, Osorno Medrano y Bolio Pinzón. Algunos de ellos estuvieron presentes cuando en el costado sur de la iglesia, donde se organizaban corridas de toros, el 15 de septiembre de 1588 fue solemnemente entronizada una estatua pedestre del restaurador de la República, el ideólogo de la Reforma, aquel oaxaqueño que habló del respeto al derecho ajeno, aunque algunas veces lo omitiera un poco. Hasta el día de hoy preside un ángulo del parque y recibe homenajes anuales muy concurridos. A sus espaldas florecieron puestos de panuchos y otros antojitos regionales que fueron la delicia de meridanos que llegaban hasta estos rumbos. Sus ojos de bronce contemplaron el espacio sobre la calle 62, donde luego funcionaron el Cine San Juan y el local de la Sociedad Paz y Unión, más tarde convertido en sala de fiestas, popularmente conocida como La Pastilla. El Cinema San Juan, durante 42 años, formó parte de la cadena de salas de barrio o de segunda proyección, como el Esmeralda en San Cristóbal, el Alcázar en Mejorada, el Encanto en Santana y el San Sebastián en el barrio Bravo. En todos esos cines se arrimaba la chiquillería los sábados y los domingos.
sanjuaneros de verde corazón recuerdan aquellos boletos de 75 centavos para ver las aventuras de Tarzán de los Monos. Y más recientemente, las credenciales estudiantiles que permitían por $1.25 seguir los avatares del santo en su combate a las 3 momias escapadas de su inmovilidad milenaria. La sociedad de mestizos Paz y Unión se fue apagando lentamente hasta que su extinción social en el año de 1987, cuando celebrara un siglo de esmerada membresía. Su local sobre la calle 62 fue alquilado para varios menesteres, sesiones de lucha libre, ocasionalmente de box, pero muy recordables serían los bailes populares que ahí se efectuaban, generalmente los fines de semana, y a los que acudían quienes no podían o no querían llegar a los que se daban en el Canta Clara. El ámbito de aquellos danzares se trasladó solo a 75 metros sobre la misma calle 62 hacia el norte. Sería llamado Sala de Fiestas Montejo. Los vecinos también serían testigos de la colocación en el parque de una fuente con la famosa estatua de la Negrita, la cual, con toda su base de azulejos con ranas y la sensualidad a cuestas, fue desalojada de su sitio original en la Plaza Grande para dejar sitio a un kiosco chinesco donde tocó por 2 o 3 décadas una orquesta dirigida por don José Jacinto Cuevas. Esta estatua, de la que se encariñaron todos, pero en especial los estudiantes de medicina que usaban el parque para asomarse a los rigores de la anatomía, fue llevada disque para limpiar a mediados de 1942 y solo la regresaron hasta 1951 por gestiones del alcalde Fernando Heredia González. Desgraciadamente, los azulejos y las ranas jamás regresaron. Contemplaron asimismo cómo, en la proximidad de la estatua de don Benito, se estableció la primera escuela de los hermanos maristas para niños de escasos o ningún recurso. Este colegio ofreció una llamita de esperanza para chicos que de otro modo no hubiesen tenido la oportunidad de leer, escribir y decidir su destino. Asimismo, los vecinos vieron cómo se fundó y prosperó a comienzos del siglo XX en el cruce de las calles 64 y 67, frente a Candelaria, el prestigiado colegio que regenteaba la profesora Consuelo Zavala Castillo, y en donde se formaron muchos pequeños sanjuanistas. Esta iglesia tiene a su costado norte una calle singularmente ancha, donde en un tiempo los jóvenes solían organizar carreras argentinas y patinar alegremente durante horas mientras el amor hacía su obra. También fue el espacio natural para la instalación de aquellas atracciones mecánicas que alegraban las ferias patronales que tanto añoramos quienes vamos por ahí peinando canas y causando pena. No había edad para aprovechar aquellas atracciones de los señores Ordóñez y Sotelo. Niños, adolescentes, ancianos se dejaban seducir por los ascensos majestuosos de la rueda de la buena fortuna, se abandonaban a la festiva náusea de la casa loca o viajaban en esas sillas voladoras que amenazaban con dejarnos como huevos estrellados en cualquier pared de los alrededores. Esas atracciones se instalaban en todos los parques, ya sea en Santiago Mejorado, San Sebastián, pero fue en el de San Juan donde en 1948, para asombro de nuestra provinciana sencillez, el señor Sotelo puso a funcionar el rayo cósmico. Se trataba de uno de aquellos enormes reflectores
que se usaron en la Segunda Guerra Mundial para reconocer a los aviones bombarderos y derribarlos sin más ni más. La cauda lumínica de aquel rayo era percibida desde las más apartadas colonias meridanas, y algunos aseguraron que su huella se podía vislumbrar incluso desde Progreso de Castro. En los carnavales meridanos de cuando aún era joven el siglo XX, se formaban dos brazos para los paseos. Uno salía de Santiago con dirección al oriente y otro de San Juan con rumbo norte. El brazo correspondiente a nuestro barrio se nutría con los socios del Liceo de Mérida, situado en el cruce de las calles 65 y 62, y los agremiados de la ya mencionada Paz y Unión. Al liceo pertenecían las familias más adineradas, capaces de costear carritos alegóricos más o menos dignos. Ambos brazos se unían en la confluencia de la 62-59 para dirigirse al Parque de Santa Lucía. En la zona arbolada del parque, con sus bancas de madera, había tal paz por las noches que grupos de vecinos acostumbraron reunirse para ejercer el hoy casi extinto arte de la conversación. Entre aquellos charlistas se recuerda a Tomás Fontuch, al químico René Peniche Cantón, Manuel Díaz Maza, Arturo Peonasnau, doctor Conrado Marcín Cervera, licenciado Víctor Pérez Mantoja y don Remigio Castro Herrera, administrador del Circo Teatro Yucateco. Nos aseguran que idénticos grupos hubo en la serenidad de Santiago y en el silencio de Santa Lucía. Esas mismas bancas están involucradas con la canción yucateca, nada menos que la primera joya de la trova, Despedida, letra de León Contreras y música de Chancil, se gestó entre ellas. Algo similar ocurrió con la canción Ojos Negros, pues a los hermosos versos de Pablo García Ortiz, el sanjuanero Pedro Vaqueiro le dio ropaje musical con su guitarra. Fue entonces que en la serenata se escuchó aquello de son tus ojos negros, dos profundos lagos, donde mi alma enferma de amor naufragó. Asimismo, aquí brotó la letra de la canción Novia envidiada, que un alumno de Palmerín le dedicara a la bella sanjuanera Virginia Puerto de Rivero. No sé qué de aristocracia tienen tus finos modales, que envidian también tu gracia en el jardín Los Rosales. En fecha próxima, el maestro Luis Pérez Sabido, profundo conocedor de estos vericuetos de la canción vernácula, tocará el tema de San Juan como lazo de bohemios e inspirados poetas. ¿Qué más podemos decir ahora? En la confluencia de las calles 62 y 67, funcionó por muchas décadas una farmacia propiedad de don Pedro Peniche López. En ella, dos químicos preparaban diariamente aquellos polvos que la gente llamaba papelitos, por las pequeñas envolturas en que se ofrecían las dosis para cada 8 o 6 horas. Yo tomé papelitos. Esto, claro está, antes que las medicinas de patente de las grandes e inescrupulosas empresas farmacéuticas dominaran el mercado. Aquella farmacia también fue conocida por otra curiosa y elogiable actividad. A finales de la etapa porfiriana y los años subsiguientes, por las noches, de manera espontánea y paulatina, un bullicioso grupo de caballeros organizó una peña en la que se leían poemas y comentaban temas de actualidad. Era un placer escuchar a don Leovigildo Castro declamar a Núñez de Arce o Campoamor.
Pero hubo momentos en que aquellos caballeros dejaban de serlo y se convertían en victimarios. Hasta su peña se asomó un día Gregorio Zavala Pastor, personaje tragicómico de las calles de Mérida, desde 1880 hasta el día de su muerte, el 12 de octubre de 1956. Gregorio, a quien todos llamaban Goyito, con ese diminutivo que no era cariñoso, sino solapadamente despectivo. Era un pobre de espíritu, un disminuido mental, a quien entonces estaba normal llamar idiota, atontado, imbécil y otros epítetos que me rehúso a mencionar. Goyito Zavala fue 7 décadas el ejemplo viviente del acoso callejero. Niños de las escuelas, adolescentes, bravucones, empleados de comercio, vagos de los parques, todos se consideraban con el derecho de hostigar al desvalido que debía suplicar un plato de comida y 5 centavos para su ropa chempó. Los señores de la farmacia vieron en Goyito el canal a través del cual podían hacer públicos sus versos de tipo satírico, aquellos en donde muy a la yucateca daban a conocer carnosos chismes de la sociedad. A cambio de míseras propinas, aquel trotacalles aprendía de memoria los versos y los repetía en el Parque Hidalgo o en la Plaza Grande. Se les conoció como las letanías de Goyito Zavala. Al chino Zapata se le escapó su garrapata, la nena vallado y es melón jalado. Se capeó al toro Medina, la cubana, su vecina. Olguita se casó con Escalante por problemas de adelante. Dejando frivolidades, ha llegado el momento de mencionar algunos de los sacerdotes que han estado a cargo de este templo. A fines del siglo XIX, don Saturnino Vela, y ya en el siguiente, a los canónigos Andrés Fernández Mazarón, Manuel Loría Rosado, Arturo Arias Luján, José María Casares Ponce, Jorge Medina Vázquez, Adriano Wong Romero, Fernando Escobar Fajardo y nuestro anfitrión de hoy, Juan Castro Lara. Por mi familia supe del gentil trato del padre Loría, a quien conocí de lejos, vestido siempre en traje negro y su habitual sombrero, como correspondía a quien llegó a ser vicario capitular. Asimismo, me llegó la noticia de la amplia erudición del padre Casares Ponce en cuanto a la historia de Yucatán, sobre todo en aquellos datos curiosos y subterráneos que tantas pequeñas dudas nos aclaran. Eso que le dicen microhistoria. Al único a quien conocí y traté de cerca fue a Monseñor Arias Luján. Desde la infancia lo veía en catedral, donde desempeñaba funciones de ceremoniero en las liturgias. Era muy elegante en el vestir y en el hablar. Poseía el don de la elocuencia. Los Viernes Santos trepaba al púlpito catedralicio a la 1 del día y hasta las 3 mantenía a los fieles embebidos en la explicación de las 7 palabras. Sus descripciones provocaban el llanto de algunos fieles y los niños, portento grande, no nos dormíamos con aquellos cuadros del Calvario. En época ya próxima a su muerte, fue trasladado a esta iglesia desde la parroquia de San Cristóbal, donde lo habían reencontrado, ya un poco más gruñón, cuando yo participaba como lobato
en el grupo comandado nada menos que por el famoso Chief Durán. Aquí en este templo solo lo vi una vez, cuando vine de visita con mi difunto amigo Carlos Castro Morales, a quien le relaté aquellas hazañas cuaresmales de don Arturo en catedral. Carlos me confirmó que ya sin tanto énfasis, Arias Luján mantenía su pregón de orador sagrado. Ya era monseñor y canónigo, caminaba con reducida velocidad, pero los vecinos lo adoraban. Dejó una estela en este templo cuya erección estamos festejando. Aquí a mi derecha, según me recordó recientemente Pepe Castro Morales, estaba el púlpito de labrada madera desde cuya cúspide don Arturo comentaba el Evangelio. Me propongo finalizar este asomo sanjuanero con un dato amable. Me relataba el mismo Pepe que una tarde de 2007, a unas semanas de ser designado obispo de Papantla, el presbítero Jorge Carlos Patrón Wong, que fuera vecino del rumbo, ahí por la calle ancha del Matadero, visitó esta iglesia donde había sido parte de la Grey y alumno de la escuela catequística. Y al salir por la puerta sur, se encontró cara a cara con la dama que lo había preparado para la primera comunión. Comprendo la emoción de Jorge Carlos, pues yo mismo guardo nostálgico recuerdo por Faustita, la señorita de Mejorada que enfiló mis pasos a la Eucaristía, con relatos edificantes poblados de piedad y maravilla. Y aquí tenían a un futuro auxiliar cercano a su santidad Francisco, un clérigo que ha sido responsable de la educación en los seminarios, agradeciendo esas iniciales semillas de la fe católica que hallaron tan fértil acomodo. No me queda más que despedirme y ofrecerles disculpas por todo lo que quedó en el tintero, porque San Juan es inagotable en anécdotas, leyendas y lo que ahora llaman mitos urbanos. Necesitaríamos más de 5 horas para más o menos bordear todo lo que sobre San Juan hay. Yo soy muy anticuado. A estas horas se me antoja ya una taza de café caliente y un pan de mantequilla de esos gordos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Jorge Álvarez Rendón, cronista de la ciudad de Mérida, por esta maravillosa charla que nos ha brindado. Veía el rostro de muchos de los presentes, ¿verdad? Y veía realmente una cara de alegría y de gozo, ¿verdad? Recordando seguramente y viviendo muy de cerca todas las palabras que nos ha dado el maestro. Y bueno, pues el deseo del maestro se va a hacer realidad, ¿verdad? Porque como bien saben, Café Riqueza, nuestro amigo Germán Castañeda, muy amablemente, Café Riqueza va a ofrecernos aquí en los corredores históricos de San Juan un delicioso café. Tenemos algunos panes dulces, esperamos que alcancen. Pero bueno, antes de finalizar, hacemos la entrega de la constancia correspondiente. Le voy a pedir al señor canónigo que me haga favor de entregarla y antes la voy a leer. La Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas, otorga la presente constancia al maestro Jorge Humberto Álvarez Rendón por haber impartido la conferencia El barrio de San Juan y su memorable entorno, efectuada en el marco de la conmemoración de los 250 años del templo histórico de San Juan Bautista de esta ciudad, Mérida, Yucatán, a 20 de febrero de 2020.
Firma la doctora Leticia Cortés Campos, directora de la facultad, el doctor Jorge Isidro Castillo Canché, secretario académico, Su Excelencia Pedro Sergio Jesús Mena Díaz, obispo auxiliar de Yucatán, y nuestro anfitrión, el muy ilustre canónigo Juan Castro Lara. Agradezco el hermoso trabajo del profesor que lo conocí cuando era pequeño, estudiante en el Colegio Central, solo que él sigue y yo tengo que estar con mis cosas, pero vimos un poquito de todo lo que sabe ahora. Como no puedo asistir a los conciertos, solo leo la descripción que hace y me llena de gozo. ¿Por qué? Porque ya no puedo estar como él ahora, pero sí seguimos y leo todos sus escritos de música. Me da un tanto gusto porque todos los que eran pequeños en el colegio y ahora todavía estoy solo con mis cosas, pero agradezco su presencia y la presencia de ustedes y el recuerdo de todo lo acontecido, lo que ha sido San Juan desde un principio y cómo me recuerda ahora estuvo de cuidador antes de esta remodelación, el hermano del que ojos claros serenos, y de un dulce mirar saludable. Todos esos, su hermano estuvo encargado de esta capilla, porque estaba por estos rumbos el hermano de que escribió, como ya se está secando mi células frontales, no me acuerdo si Gutiérrez de